Bueno, esta mañana esta clase será un taller con la intención de equipar con herramientas a todas nuestras hermanas que están presentes y la hermana que nos va a traer trayendo el taller va a ser Amanda Nitsch. Para todas las que no la conocen, la pueden ver ahí sonriendo. Tendremos un taller con una perspectiva un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas en las otras clases. Veremos un poco más el panorama general de la historia de la Biblia y permítame presentarles entonces a Amanda. Si tienen lápiz y papel a mano, sería muy bueno que los puedan ir buscando para que puedan tomar notas y no se pierdan de nada. Y les presento entonces a Amanda. Ella se llama Amanda Nitsch. Se crió en un hogar bilingüe en Houston, Texas. También se graduó de la Universidad de Texas A&M y continúa viviendo en este momento en College Station con su esposo Jason. Ella trabaja como contadora para organizaciones sin fines de lucro y para pequeñas empresas. También se ha desempeñado como la contadora del Ministerio Hermana Rosa de Hierro desde el 2018 y recientemente fue contratada como gerente de operaciones para el ministerio. Le encanta poder trabajar junto al equipo en este puesto y su verso favorito es Oseas 6 del 1 al 3. Así que les damos la bienvenida a Amanda. Muchas gracias por traernos este taller hoy y espero que el Señor te use grandemente. Muchas gracias, Nina. Buenos días, hermanas. Primeramente, quiero dar las gracias por estar aquí esta mañana. Hemos estado orando y preparándonos para este taller por mucho tiempo y estoy muy emocionada de tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Como dice el título del taller, vamos a hablar sobre el panorama general de la historia de la Biblia. Y para mejor hacer esto, vamos a hablar sobre cómo podemos estudiar la Biblia de una manera para que podamos entenderla más profundamente. Y nuestra hermana y mi mamá, Cintia Cedeño, va a compartir cronología de la Biblia con nosotras para tenerla como un recurso. Así como dijo Nila, si tienes lápiz y papel, por favor, sácalo. Y también vamos a oír de varias hermanas sobre cómo pueden ver el panorama en sus vidas personales a través del panorama de Dios en la Escritura. Y quizás nunca lo has pensado, pero la Biblia es una historia. La mejor manera de leerla y entenderla es del principio al final. Por ejemplo, cuando vamos a leer un libro, cualquier libro, en la biblioteca o en la casa, no sacamos el libro y decimos, pienso que hoy voy a empezar en el capítulo 8. O cuando vamos a ver una película en el cine o en la casa, no decidimos, pienso que con esta película voy a empezar en el minuto 43. No. ¿Y por qué? Porque no vamos a saber qué está pasando, no vamos a saber quiénes son los caracteres, dónde están, por qué están ahí, no vamos a entender la historia. Y los judíos hablan de ensartar las perlas cuando estudian las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana con varios pasajes e historias. Pero me gustaría empezar con una pregunta y puedes poner tu respuesta en el chat. Pero ¿qué viene a tu mente? ¿Qué palabra o frase? ¿Qué viene a tu mente cuando digo perlas? Joyas. Ajá, preciosas. ¿Qué más? Bonitas, redondas, valiosas. Mujeres. Brillantes, Collares. brillantes. Brillantes. Tesoro. De gran valor. Tesoro. De gran valor. Las perlas son valiosas, las legítimas. Valiosas, ¿no? Sí, exactamente, abuela. Sí. Y cada pasaje de escritura, hermanas, cada historia, cada carácter, cada libro, cada capítulo y versículo que tenemos es como una perla. Y similar a lo que tengo aquí en mi mano. No sé si las pueden ver. Aquí tengo unas perlas, unas perlitas. Estos no son real, pero similar a lo que tengo aquí en mi mano, las perlas, como ustedes dijeron, son preciosas, valiosas, bellas. Y si puedes ver, cada perla es diferente.
Esta está un poco más grande. Tengo una aquí pequeñita. Esta es más mediana. Y no sé si pueden ver con la luz del cámara, pero también tienen colores un poco diferentes. Este grande es como muy blanquita. Está un poco más claro. Pero cada perla por sí misma, cada perla individual es maravillosa. Y es lo mismo con las escrituras. Cada escritura que tenemos, cada escritura es bella, es maravillosa, es importante. Pero cuando podemos empezar a ensartar las perlas de la escritura, similar a cómo ensartamos perlas en un collar, cuando podemos empezar a conectar, a ver si lo puedo hacer, a conectar las perlas. Así ahora podemos ver qué tan más bellas, más preciosas, más maravillosas estas perlas se hacen. Y empezamos a entender mejor la narrativa de la Biblia y el panorama de quién es nuestro Dios cuando podemos ir conectando todo junto. Y sabemos de la escritura que esto no es una idea ni una práctica nueva. Muchas veces Jesús hizo referencia a escrituras y a profecías del Antiguo Testamento. Y la mayoría de las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento también hacen referencia o tienen citas directas del Antiguo Testamento. Y mientras que estuve preparándome para este estudio hoy, solo encontré 9 libros en el Nuevo Testamento que no tienen por lo menos una cita directa del Antiguo Testamento. Y esto no quiere decir que no están conectados, porque sí tienen fuertes alusiones o palabras similares, pero por lo menos 2/3, hermanas, 2/3 del Nuevo Testamento tienen cita directa, palabra por palabra, cita directa del Antiguo Testamento. Y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde leemos de Jesús, sí la tienen. Entonces, esto me hace preguntarles, ¿cómo puedo completamente entender el Nuevo Testamento y la vida de Jesús si no conozco el Antiguo Testamento? ¿Qué podría estar faltando o malinterpretando o simplemente no viendo sobre la gran historia o el panorama porque me falta algo importante? Y algo que sí quiero decir es que cada vez que leemos las escrituras nos enseña algo bueno. Cada vez que leo, cada vez que estudio, recibo una perla de información importante. Pero les quiero dar un ejemplo de lo que estoy hablando sobre ensartar las perlas juntas de varias escrituras. Entonces, si tienes tu Biblia, vamos a Juan capítulo 10. Y esta mañana mi abuela, nuestra hermana Saida Cedeño, va a leer nuestras escrituras hoy. Muchas gracias, abuela. Entonces, cuando oyes una voz, es la voz de ella. Pero en Juan capítulo 10, del 1 al 18, Jesús comparte una parábola sobre el buen pastor. Y no vamos a leer la historia completa esta mañana. Eso sí va a ser tarea para ustedes más tarde. Pero quizás han leído esta parábola antes, donde Jesús dice que Él es el buen pastor. Y vamos a empezar en el versículo 10 y lo voy a poner aquí en la pantalla también. Pero abuela, cuando la tienes, por favor, este es Juan capítulo 10, versículos 10 y 11. Ok. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias, abuela. ¿Y has leído esto antes? Nos gusta la idea de Jesús siendo no solamente nuestro pastor, sino nuestro buen pastor. Y esta mañana vamos a ensartar unas perlas, porque cuando Jesús dice estas palabras, eso no es donde la historia empieza. Y la gente con quien Jesús habla, la mayoría aquí son fariseos, que en este momento están enojados porque Jesús sanó a un hombre ciego el día de reposo. Pero ellos han oído estas palabras antes. ¿Y por qué?
porque ellos conocen las escrituras, porque ellos saben lo que dice el Antiguo Testamento. Ellos conocen las profecías que vinieron antes. Entonces, vamos al Antiguo Testamento, a una de las profecías del profeta Ezequiel. Y en el capítulo 34, si tienes tu Biblia, capítulo 34 de Ezequiel, aquí Jesús profetiza contra los pastores o los líderes de Israel. Y vamos a empezar al final del versículo 2, y también otra vez la voy a poner en pantalla. Un momento, si puedo encontrarme. Ok, ahora sí. Ok, Ezequiel 34, final del versículo 2 y el versículo 3, por favor, abuela. Ok. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Gracias. Y Ezequiel continúa con más contra lo que están haciendo los pastores. Pero esto nos suena un poco como un ladrón que viene para hurtar y para matar y para destruir. Y cuando Ezequiel termina con su reprensión de los pastores, que también va a ser tarea para leer más tarde, pero él empieza otra vez en el versículo 11 hasta el versículo 15. Y quiero aquí que pongan mucha atención a cuántas veces aparecen las palabras yo o mis a lo largo del texto. Entonces, esto es el Ezequiel 34 del 11 al 15. Por favor, abuela. Ok. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Gracias, abuela. Entonces, después de leer esto, si regresamos a Juan 10, cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Y ahora, ¿cómo nos sentimos? Y tenemos un poco de claridad de la gran historia. Vemos que cuando ensartamos las varias perlas, cuando conectamos las varias perlas de las escrituras, las cosas se ven un poco más claras, más grandes, más bellas, más poderosas. Y ahora entendemos mejor cómo la gente se sintió después de oír esto. Porque en Juan capítulo 10, después de que Jesús termina de hablar, en el versículo 19, dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Y por qué? Porque ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no solamente estaba diciendo algo bonito, como a veces pensamos o siempre queremos escuchar. O sea, nosotros leemos Juan 10 y pensamos, ay, qué lindo, esta me anima mucho, Jesús es mi buen pastor. Pero en este momento tienes disensión porque los judíos que están ahí saben lo que Jesús está diciendo. Ellos saben que en este momento Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor que Jehová le dijo a Ezequiel que iba a venir. El buen pastor porque que ustedes han estado orando todos estos años, han estado estudiando todos estos años, han estado esperando todos estos años. Entonces tienes estos grupos de gente que de un lado tienes gente que están diciendo amén, amén y amén, bendito sea Dios y ahogó Jehová, aleluya.
Y del otro lado, tienen judíos que están diciendo, ¿quién es este hombre? Esto es blasfemia. Él dice mentiras. Él no es Dios. Entonces, así podemos ver la disensión que pasa sobre lo que Jesús dice. ¿Y por qué? Otra vez, hermanos, porque ellos conocen, ellos saben lo que significa ser el buen pastor. Ellos están conectando las escrituras, están ensartando las perlas de escritura y así ellos mejor entienden lo que está pasando. Porque aquí Jesús estaba afirmando ser Dios. Y esto solo es un pequeño ejemplo donde podemos ver que cada pasaje es una perla. Cada pasaje nos dice algo importante. Cada pasaje nos enseña algo maravilloso de Dios. Pero cuando empezamos a ensartar las perlas, cuando empezamos a conectar los pasajes, a ver otra vez si lo puedo hacer o no. Cuando empezamos a leer la Biblia como una historia grande, no varias historias diferentes que no tienen nada que hacer con cada uno, pero una historia grande, podemos empezar a ver y entender mejor la grandeza de Dios. Y vamos a regresar a esto al final, pero estoy pensando que quizás varias de ustedes están aquí pensando, ok, entiendo lo que estás diciendo, Amanda, pero ¿dónde empiezo? ¿Cómo puedo tratar de entender la Biblia entera cuando es tan grande? Y hoy vamos a compartir un recurso que ojalá les ayude y les anime a ver la gran historia. Y algunas de ustedes probablemente han visto esto de esta manera, o quizás no, pero si tienes papel y lápiz, sácalo para escribir esta información, que seguro será una gran bendición y enseñanza para nosotras y nuestras caminar con Dios. Y voy a invitar ahorita a mi mamá, Cintia Cedeño, a compartir una fundación donde podamos empezar a ensartar las perlas. Buenos días, amadas hermanas. Me da gusto compartir esto con ustedes. Sé que algunas de ustedes ya han visto este recurso, pues lo hemos compartido en otras partes, ¿verdad? Como parte del taller de clase de niños. Pero me dice Amanda y Michelle que ellos van a poner esta ayuda también en la página para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan utilizar. Yo quiero compartir esto con ustedes porque yo tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. De hecho, mi mamá también, sus papás eran cristianos y los papás de su mamá también eran cristianos. Y ella, cuando ella nos enseñaba la Biblia de niños, ella nos decía siempre que la Biblia era como un álbum de fotos de la vida de Jesús. Y entonces, cuando abríamos sus páginas, íbamos a conocer de sus antecedentes o de sus descendientes o de los que venían detrás de él, pero que todo el propósito era de conocer mejor a Jesús. Entonces, vamos a comenzar en el principio, como comentó Amanda, ¿verdad? Y vamos a hacer un repaso súper rápido de toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Obviamente pudiéramos detenernos media hora, 45 minutos, 1 hora en cada una de estas clases, pero vamos a dar un panorama general. Aludiendo un poquito a lo que dijo Amanda, 95% de la historia de la Biblia está en los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, todo llevaba a Jesús. Vamos a comenzar ahí en el principio, en Génesis 1:1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Sabemos la historia, que Él creó el sol, las estrellas, la luna, el mundo. Ahí podemos aprender que era un Dios de orden, ¿verdad? Porque primero creó el agua y después los animales que iban a ir en el agua, ¿cierto? Primero creó, hizo separación, ¿verdad? Puso tierra y después creó los árboles, los animales, pero sabemos que él creó
también creó al hombre en su imagen y semejanza, Adán y Eva, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, se me pasó eso, vamos a leer rapidito Primera de Corintios 10, versículo 6, Primera de Corintios 10, 6, y la palabra de Dios nos dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, ¿verdad? No forniquemos como algunos de ellos, no tentemos al Señor como lo tentaron, no murmuremos. Pero dice aquí en el 11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros. Tenemos que pensar cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿qué puedo aprender de esto? Esto está aquí porque es un ejemplo para mí, es algo que me va a ayudar y es algo que me va a llevar a Cristo. Bueno, sabemos por la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que pecaron en el huerto de Edén, fueron sacados de ese bellísimo, de ese bellísimo lugar, pero Dios todavía está con ellos, ¿verdad? Ellos tienen 3 hijos, ¿verdad? Tienen a Caín, a Abel y a Set. Siempre hablamos más de Caín y Abel en las historias bíblicas, ¿verdad que sí? Porque Caín mató a su hermano Abel, porque el sacrificio no fue agradable. Sin embargo, el importante iba a ser Set, porque Dios le prometió a Adán y Eva, ¿verdad? Que por medio de ellos, ¿verdad? Él les dijo que la semilla iba a bendecir a toda la tierra. Y vamos a empezar a ver la línea de donde viene Cristo, ¿verdad? Y Cristo iba a venir por Set. Sabemos después, si seguimos leyendo en Génesis, ¿qué pasó? El pueblo empezó a pecar en contra de Dios y dice que el pueblo estaba lleno de maldad y Jehová mandó un diluvio. Él dijo que iba a destruir toda la tierra. Pero la palabra nos dice que un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y porque una persona sola halló gracia ante los ojos de Dios, Dios no destruyó a toda la humanidad, ¿verdad? Porque dice que todos sus pensamientos estaban constantemente sobre el mal. Me gusta contarle esa historia cuando estamos hablando con los niños. Podemos compartir con ellos que una persona va a hacer una diferencia. Así tú seas el único, Dios te va a ver, ¿verdad? Dios va a ver que tú y va a dar gracia. Y le dio gracia a él y su familia, lo salvó, ¿verdad? Sabemos que vino el diluvio, él hizo esa promesa. Uno de los hijos de Noé se llamaba Sem, por él va a seguir esa línea, ¿verdad? Para llegar hasta el Cristo. Luego dice que, bueno, volvieron a poblar toda la tierra y decidieron que iban a hacer una torre hasta el cielo y ahí está la torre de Babel, ¿verdad? Ellos querían llegar hasta el cielo. Sabemos que ahí fue donde el Señor confundió sus lenguas, se esparcieron por toda la tierra. Y después en la Biblia aparece un hombre que se llama Abraham. Este personaje es muy importante, muy, muy importante en la Biblia. Y quiero que leamos Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Porque Abraham, le pide que se vaya a la tierra que él le va a mostrar, ¿verdad? Pero él, fíjense lo que le dice en Génesis 12, del 1 al 3. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense esta gran promesa que Dios le hizo a Abraham, y Abraham ni siquiera tenía hijos. Y le está diciendo que de él va a ser una nación grande y que va a engrandecer su nombre
y que por medio de él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y él no tenía hijo, no tenía hijos. Sabemos la historia de Abraham, de que él tuvo fe, que él dejó todo e hizo lo que Dios le había dicho. Seguro por eso Dios lo llamó su amigo. Ahí también tenemos que ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser un amigo de Dios? Obedeciendo, haciendo lo que Él me manda a hacer. Sabemos la historia, ¿verdad? Y la vamos a repasar rápidamente, pero su hijo, tiene dos hijos, uno que se llama Ismael, otro que se llama Isaac, pero el hijo de su esposa es Isaac, lo tuvo en su vejez, y cuando Isaac es un joven, ¿qué le dice Dios a Abraham? Que lo sacrifique, ¿verdad? Y sabemos esa bella historia, pero Isaac no muere ahí en ese lugar, ¿verdad? Él no muere ahí en ese lugar. Dios provee de un cordero para ese sacrificio y vamos a seguir, ¿verdad? Isaac después, sigue, ¿verdad? Sigue la historia y Isaac tiene dos hijos gemelos, ¿verdad? Que se llaman Jacob y Esaú. Esos dos gemelos, ¿verdad? Tienen mucho pleito entre ellos, tienen una contienda. Jacob termina robándole su primogenitura a Esaú, sale corriendo, está en el medio de nada y bueno, tiene un sueño en una escalera de que él va a nacer una nación grande. Y Dios ahí le cambia el nombre a Israel. A Jacob le cambia el nombre a Israel. ¿Y él tiene cuántos hijos? 12, ¿verdad? 12. Bueno, 12 varones por lo menos, ¿verdad? De ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y fíjense, ¿cuál fue la promesa? De ti voy a hacer una nación, ¿qué? Grande, grande, grande. Sabemos la historia de Jacob, ¿verdad? Que él tiene mucha preferencia a Israel por uno de sus hijos, que se llama José. Le hace esa preciosa túnica. ¿Y qué hacen los hermanos de José? Le tienen mucha envidia, lo matan, lo venden, ¿verdad? Pero se lo llevan esclavo a Egipto. ¿Y qué pasa en Egipto? En Egipto es donde va a haber comida porque va a haber una sequía en toda la tierra, ¿verdad? Estos mismos hermanos que vendieron a José muchos años después van a necesitar ir a Egipto a conseguir comida porque es el único lugar donde hay comida. Y ahí se encuentran con su hermano José. Y ellos no saben que es José, pero José sí sabe que son ellos. Y sin embargo, ¿qué hace José? Les da comida, los cuida y los trae a todos. Es muy interesante porque la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 1, nos dice ahí cuántos eran. Éxodo 1, versículo, a ver, Éxodo 1, ¿verdad? En el versículo 6, ahí no los, creo que puse aquí mal la escritura, pero dice la palabra que eran 70 los que se habían venido, pero fíjense lo que dice aquí. No, en el 5, todas las personas que le nacieron a Jacob o Israel fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda esa generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, el pueblo de los hijos de Israel es más fuerte y nosotros, ahora pues seamos sabios para que no se multipliquen y también no lleguen a ser nuestros enemigos, y los hace esclavos. Ahí vemos que esa primera promesa se cumplió. Él le dijo a este hombre Abraham, que ni siquiera tenía hijos, que de él iba a ser una nación grande.
Y dice aquí después de José, que la nación fue tan grande que el faraón de Egipto estaba preocupado y asustado de que se iban a volver contra él y los pone en esclavitud. Esta historia no la sabemos bien, ¿verdad? Estuvieron esclavos en Egipto, dice la palabra de Dios, por 400 años. Claman a Jehová y Jehová les manda a Moisés. Por medio de Moisés, él los va a sacar y los va a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Cuál fue la segunda promesa que le hizo Abraham? Que lo iba a llevar a una tierra santa, a una tierra prometida. No sabemos cuántos años pasaron, por lo menos mínimo unos 600, 700 años. ¿Y qué aprendemos de Jehová en este panorama de la Biblia? Que las cosas pasan a su tiempo. Y Él está en control de las cosas. Todas estas historias que parecen no tener nada que ver, están siguiendo el plan de la redención del hombre. Porque Él le prometió a Adán y a Eva, ¿verdad? Que Él los iba a volver al hombre, a Él. Que Él les iba a volver a dar esa oportunidad de estar cerca de Él. Sabemos que Moisés no fue el que los llevó a la tierra prometida, fue Josué. Y después de cuando aquí en Josué entran a esa tierra prometida, ¿verdad? Después, ellos llegan a un periodo donde son guiados por unos jueces. Ahí es donde pasan Ruth y Obed, esas historias. Pero ¿por qué puse ahí Ruth? Porque por medio de ella, ¿verdad? Después por medio de Obed, ahí está siguiendo esa línea de Jesús. Después no quieren ser guiados por los jueces, piden un rey, el Señor les da un rey, y el primer rey de Israel fue Saúl. Aquí vemos que reinaron Saúl, David y Salomón. Pero ¿qué pasó? Y pudiéramos hablar de cada uno de esas cosas, ¿verdad? Pero después de Salomón, de que reina Salomón, que es cuando empieza ya ahí primera, yo escribí como en lápiz los libros, para que puedan como ir viendo cómo todo va conectado, ¿sí? Después de Salomón, él tiene un hijo que se llama Rehoboam, pero tiene un siervo que se llama Jeroboam. Y el siervo quiere tomar el reinado para él. Y él se lleva a 10 de las 12 tribus. Esos son los del norte, Israel y Samaria. Y Rehoboam se queda con 2 tribus y ellos son Judá, los del sur, ¿verdad? Pero las cosas les van mal porque empiezan a seguir los ídolos. Se alejan demasiado de Dios y vuelven a un cautiverio, esta vez en Asiria. Están 70 años cautivos, ¿verdad? Por los de Babilonia. Y en esta época, más o menos, Daniel fue uno de los que estaba ahí. Sabemos todo lo que pasa, pero Dios les ha prometido que no van a ser destruidos. Porque acuérdense que en Génesis él ya había prometido que de ahí iba a venir el Cristo, ¿cierto? De esa semilla de Adán y Eva. Y Abraham también le prometió que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces el Señor en su misericordia deja un remanente de Israel. Cuando se los llevan cautivos a Babilonia, se llevan a todos los jóvenes fuertes, a toda la gente que podía trabajar, que podía ser esclavos. Y en Israel, ¿a quién dejaron? A los viejitos, a los enfermos, ¿verdad? Pero Dios pone en el corazón de Esdras y de Nehemías regresar a su pueblo, ¿verdad? Y construir el templo, construir en la pared y hacer que ellos regresen a él. Después en la Biblia hay 14 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde en realidad pues sabemos a lo mejor por la historia lo que pasó, pero no mucho en la Biblia. Pero después vienen algo muy, muy especial,
por fin, ¿quién va a nacer? ¿Verdad? Van a ser José y María. Todo este tiempo arriba hay unos profetas que están profetizando de que viene un Salvador, que viene el Mesías, que viene el Hijo de Dios. Y maravillosamente, ¿qué pasa? Nace el Hijo de Dios de una virgen en Belén, en un pesebre, de la forma que fue dicho. Y nace, no nos cuenta mucho de cuando está creciendo, comienza su ministerio, tiene su ministerio solamente 3 años, y después, ¿qué pasa? Se muere. Pero hermanas, ahí termina la historia. Que Dios hizo todo esto para que naciera el Cristo y se muere. Ahí no termina la historia, porque ¿qué pasa? Levantó a su hijo, ¿verdad? Lo levanta, lo resucita. Fíjense lo que dice Hechos 3, versículo 25. Hechos capítulo 3, versículo 25. Aquí en realidad sería bonito de tarea que leyeran desde el 11, pero fíjense lo que dice el 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¡Wow! ¿Cuántos años pasaron? Y a Dios nunca se le olvidaron sus promesas. A nosotros se nos olvidan las promesas que hacemos. Muchas veces sí, ¿verdad? Pero Dios no, porque Él le prometió a Adán y Eva, le prometió a Abraham, que por medio de su simiente, por medio de su familia, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí nos dice que esa bendición vino cuando Él levantó a su hijo. Cuando mi mamá nos enseñaba a nosotros el Antiguo Testamento, siempre nos preguntaba, ¿qué tiene esta persona que ver con Cristo? Este era el tatarabuelo de Cristo, o ella era la tatarabuela de Cristo, ¿verdad? O Dios estaba usándolo a él para cumplir su plan, para que pudiera nacer el Cristo de la tribu de Judá, ¿verdad? De la familia de Abraham, de la familia de Isaac. Es algo muy bonito cuando también nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos de este gran plan de salvación que Dios pasó miles de años para que llegara Jesús en ese momento y que pudiera resucitar, subir al cielo por nosotros. Después la Biblia, ¿verdad? Tiene hechos de los apóstoles. ¿Y de qué nos dicen los hechos? ¿De la iglesia de quién? De Cristo. Después vienen 21 epístolas o cartas que nos enseñan cómo vivir esta vida en quién? En Cristo, ¿verdad? Y después viene el Apocalipsis, que nos cuenta acerca de la victoria para los que están en quién? En Cristo. Entonces el Antiguo Testamento todo nos va a llevar ¿a quién? A Cristo. Y en el Nuevo Testamento todo nos va a regresar ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es el personaje entonces principal, como dice Amanda, de este panorama bíblico? Es Cristo. Es nuestro Salvador. Y mientras nosotros más conocemos a Cristo, más nos vamos a enamorar de Él. Nosotros nos mudamos hace como 2 o 3 semanas y Amanda nos encontró una caja de fotos de los abuelos y los tíos y no sé qué de mi papá. Nosotros no sabíamos quién era nadie en esas fotos, nadie. Y ella se sentó con él y él empezó a contar historias de esas fotos.
de quién era esta persona, de cómo llegó a las Filipinas, de cómo se casaron sus papás, ¿verdad? ¿Y qué salimos de ahí? Conociendo mejor a quién, a mi papá, ¿o no? Entendiendo mejor cómo había llegado al lugar donde estaba, cómo llegó aquí, cómo llegó a ser la persona que es. Y yo estaba pensando en eso hoy. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, estamos conociendo mejor a nuestro Señor Jesús. Estamos conociendo mejor a Dios, entendiendo el gran amor que Él nos tiene y cómo Él hizo todas estas cosas y usó a gente en diferentes países, de diferentes edades, mujeres, hombres, esclavos, libres, gente creyente, gente que no es creyente. ¿Para qué? Para que por medio de ellos llegara el Cristo, que iba a bendecir todas las naciones en la tierra. Y no podemos terminar sin leer Apocalipsis 22, 21. No sé cuántos minutos me tardé, pero espero que lo hice rápido, como me dijo Amanda. Pero fíjense qué dice el Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta planilla creo que la van a poner en la página y vamos a poner una que no está coloreada. Disculpen que los dibujos no son bien, yo todavía no sé dibujar bien. Necesito que una joven que sea buena con la tecnología me ayude a actualizar esto un poquito. Pero cuando está en blanco también ustedes, cuando están haciendo esto con sus hijos en la casa, después de cada una de estas historias claves, ellos pueden ir pintándolo, ¿verdad? Y cada vez o sea, cuando lleguen a Abraham, los niños les van a contar lo que llegó ahí. ¿Sí? Y así ustedes, ¿qué les van a estar enseñando? Al mismo tiempo que les están enseñando las historias o que nosotros estamos enseñando las historias, estamos aprendiendo cómo tiene todo que ver con el nacimiento de Jesús. Y estamos viendo el gran amor que Cristo nos tiene, que Él mueve todas las cosas para nuestro bienestar. Que Dios las bendiga, hermanitas. Ok, ahora sí. Muchas gracias, mami, por compartir eso con nosotras. Yo sé que cada vez que leo las escrituras, me gusta saber dónde pasó cada historia en la cronología o en esta línea de tiempo, para así entender mejor lo que está pasando. ¿Cuál era el contexto? ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué estaban ahí? Y también podemos pensar en esta línea de tiempo como una cuerda en la cual podemos ensartar las perlas para mejor ver la gran historia. Y otra vez, hermanas, les quiero decir, esto no es una idea nueva. Yo quiero que leamos algo juntas en Lucas 24. Si tienes tu Biblia, vete a Lucas 24. Y esto es después de que Jesús resucitó. Y la Biblia dice que él había caminando hasta Jerusalén con algunos de sus discípulos. Y también nos dice que los ojos de los discípulos estaban velados y no conocieron a Jesús. Entonces están caminando juntos, pero ellos no saben que es Jesús que está caminando con ellos. Y empezaron a hablar con Jesús sobre todo lo que había sucedido de Jesús, no sabiendo que era Jesús. Entonces están hablando con Jesús y le están diciendo la vida de Jesús y su muerte y que su cuerpo no estaba en la tumba, pero no sabían dónde estaba. Y Jesús responde en el versículo 25 y quiero que lean aquí lo que él dice. Entonces esto es Lucas 24, los versículos 25 hasta el 27, abuela, si lo puede leer, por favor. Entonces él les dijo,
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aquí vemos, hermanas, aquí vemos que Jesús mismo habla de las escrituras como una historia. Cuando habla con otros sobre su vida, él no empieza con su nacimiento, ni con cuando empezó su ministerio, ni con cuando se bautizó o sus milagros. No, él empezó casi 1500 años atrás. ¿Y por qué? Porque les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esta práctica no solo debe hacerse con historias de la Biblia. Dios nos dio la Biblia para que pudiéramos saber quién Él es, cómo Él es y cómo podemos verlo no solo en las escrituras, sino también en nuestras vidas. Y esta mañana tenemos algunas hermanas que van a compartir unas perlas de sus vidas personales y van a hablar de unas experiencias que tuvieron que son como perlas que pueden ensartar para ver la gran historia. Entonces, esta mañana quiero invitar a la hermana Katy Forbes y la hermana María Teresa a compartir con nosotras. Buenos días, hermanas. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Y esta mañana yo tengo el privilegio de estar aquí con mi querida hermana María Teresa. Y yo quiero empezar dando gracias a Amanda por esa presentación. Y también hace un año o más ella hizo una presentación de la historia de Habacuc, yo creo. Pero estaba hablando de las prioridades. Yo recuerdo de eso, yo recuerdo que ella hizo una historia conectando todo y me impresionó mucho. Y doy gracias a Cintia porque ella ha visitado a nosotras en Little Rock, en la congregación aquí. Entonces tenemos mucha conexión con eso y tenemos mucha experiencia en los 7 años que hemos estado juntas, altas y bajas. Y hoy día vamos a compartir algo muy profundo y muy grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por medio de su presencia. Y vamos a conectar eso con la presencia de Dios con las israelitas. Y como Cintia ha hecho muy buen resumen y conectado muy bien las partes, vamos a hablar de Moisés y las israelitas y la presencia de Dios en el nube. Pero voy a dejar a mi querida hermana poner el principio de nuestra historia. Gracias, hermana. Gracias, hermanas, por la oportunidad. Vamos a comenzar. Voy a platicar cómo fue la historia de Garden Spring. Nosotros llegamos a la iglesia en el 2006. En la escuela, ahí ya estaba la iglesia y estaba una escuela, era un instituto bíblico que se llamaba Alfa y Omega. Pero lamentablemente como al año cerró. Nosotros bautizamos en el 2007. Y se quedó alguien predicando ahí y por problemas que pasaron, pues tuvo que irse. Y en el 2013 mi esposo se quedó a cargo y fue cuando él se quedó a cargo y pues él tenía miedo porque él nunca antes había predicado. Sí, y eso cuando estamos hablando nos hace recordar de Moisés y cómo Moisés fue llamado por un abuso y él no sintió la confianza de hacer lo que Dios estaba pasando. Y me conté que alguien comentó algo semejante a Octavio, ¿no? Sí, él dijo, pero yo cómo voy a hacer esto, yo soy muy callado, muy penoso, no creo que pueda. Y alguien le dijo, tú haces el trabajo, que Dios es quien cuida a su iglesia. Y esa frase se le quedó para siempre a mi esposo y desde entonces se ha ido preparando para seguir adelante.
ha estudiado poco a poco, aunque no tiene ningún título que dice que es de predicador y estudia en una escuela, pero él tiene todo el deseo de estar sirviendo a Dios. En el 2014, el hermano Pineda nos empezó a apoyar dando clases y estudios y enseñando y preparando más a mi esposo para que él pudiera prepararse todavía más. Y cuando él se tuvo que mover a Florida, él trató de buscar ayuda para nosotros, para que nos siguieran apoyando, así como nos apoyaba él. Y fue cuando nos llevó a Hot Spring, donde conocimos a la hermana Katy y a su familia. Y desde ahí empezamos a trabajar juntos con los niños, haciendo actividades para los niños, campañas y estudios en los hogares y muchas cosas más. Pero había algo que pasaba. Cuando el predicador que estaba antes dejó como secuelas, podría decirse, en la iglesia por cosas que pasaron. Cuando nosotros invitábamos a la iglesia a alguien, les decíamos, está aquí, es esta iglesia, y decían, oh, sí, ya sé cuál es. Entonces, yo creo que más adelante, y nos estaba costando trabajo por esos pequeños o grandes problemas que pasaron antes, y es donde nosotros podemos también conectarlo con la historia de Moisés. Sí, y yo creo que la de Moisés, sabemos que eso empezó, como mencionaba Cintia, de la esclavitud. Ya Dios dijo que va a pasar algo así. Y en el momento que él estaba haciendo el pacto con Abraham, digamos, con Abraham, pasó el fuego por ahí. Y eso era la presencia de Dios, ¿no? En esa promesa. Y después, cuando eran esclavos y estaban clamando a Dios, y en eso yo recuerdo que las israelitas no tuvieron algo escrito para leer, digamos, como del tabernáculo, no tuvieron un lugar para estar, pero tuvieron la promesa el pacto que hizo con Abraham. Entonces, con esto de Moisés, cuando vino Dios y estaba llamándole a hacer, rescatarles, eso era algo en su mente de 400 años, ¿no? Entonces, ellos estaban esperando algo, pero eran esclavos y algo estaba impidiendo a ellos. Aunque estaban creciendo en número, su vida espiritual no estaba creciendo. Y yo creo que en este momento de nuestras vidas individualmente quizás estábamos creciendo, pero como iglesia no estábamos pudiendo crecer. Eran cosas que pasaban así. Entonces, mi esposo, seguíamos adelante trabajando porque pues yo me estaba enfocando mucho en los niños, pero para nosotros siempre fue nuestro enfoque, ha sido y seguirá siendo Cristo, no ver al hombre, sino ver al Cristo, a seguir a Cristo y así enfocarnos más y seguir adelante. Nosotros seguimos trabajando, pero en enero, después vino el COVID, entonces pues nos detuvimos. Y ahora apenas en este año, en enero, empezamos a seguir trabajando otra vez, no igual, pero pues tratamos de ir poco a poco. Y así vamos, pero en marzo tuvimos una noticia que cambió radicalmente todo en la iglesia. Fue una noticia fuerte que recibimos una carta en la cual nos decían que teníamos que dejar el edificio. Y es que más antes no había muy buena comunicación con los hermanos de habla inglesa. Entonces, pues debido a esas cosas, nos pidieron que dejáramos el edificio y pues lo tuvimos que hacer. ¿Recuerda cuando dimos la carta? Recibimos la carta. Sí. Sí, y esa carta realmente nos chocó mucho porque era algo de sorpresa y realmente no tuvimos el conocimiento que esto va a pasar. Entonces, alguien llevó la carta directamente a su casa, tu casa. Sí. Y ella me llamó y me dijo, oh, tenemos que juntarnos para hablar, pero por favor no avisa ayer porque se va a preocupar hasta que podamos realmente explicar bien lo que está pasando. Y yo le dije, tenemos que hablar con ellos. Y yo le dije un poco, pero le dije, ellos están, que quiere que te calmas hasta que podemos hablar. Y yo obviamente pensé que quizás no era de la iglesia, que era de alguien solo escribiendo, que no era del grupo. Pero era del grupo. Pero desde este momento siempre estábamos pensando en el enfoque de vamos a seguir adelante, sin saber dónde vamos. Y añadiendo a pues regresando a nuestra historia de eso, el nube, cuando Dios realmente estaba mandando a la gente, guió
la gente por medio de una columna de nube. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Y para nosotros eso realmente era para nosotros. Esta carta era de mala comunicación. Los puntos eran de mala comunicación. Entonces, su esposo Octavio escribió una carta y presentamos la carta. Mi esposo leyó la carta con ellos frente en la iglesia que hablaba inglés. Y el momento que realmente yo sentí la presencia de Dios es cuando una de las hermanas, después de que leyeron la carta, se levantó la mano y dijo, ay, con todo si hemos tenido toda esa información, quizás hubiéramos hecho las cosas diferentes. Y aunque eso no cambió la situación, y realmente esta carta estaba llena de gracias también. Gracias por todo el tiempo que hemos podido estar en la iglesia, en el edificio, y también asegurando que vamos a seguir adelante. Y que amamos a ellos como iglesia y que Dios es uno. Pero lamentablemente estamos partiendo, pero era de muchas gracias también. Entonces, en esta historia nos hace pensar en el nube, porque cuando el nube movió sobre el tabernáculo, porque después, en el monte de Sión, cuando construyeron el tabernáculo, descendió sobre eso. Entonces, y cuando eso se movió, la gente se movió. Y en Números capítulo 9, versículos, sí, ahí está. Dice, el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cubrió apariencia de fuego. Y en 22 y 23, aunque la nube reposará sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban y se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Entonces, para nosotros era así, pero tenemos una historia maravillosa. Entonces, sigue con la historia. Sí, y pues teníamos un mes para salirnos, entonces, pues tener que sacar las cosas que se habían acumulado desde el tiempo. Entonces decíamos, no vamos a alcanzar, bueno, eran muchos pensamientos, pero se llegó el final de mes, nos dijeron el final de mes, entonces, como siempre nosotros cada fin de mes tenemos convivio en la iglesia, después del servicio, y no quisimos dejar ese último domingo sin el convivio en el edificio. Tuvimos ese domingo que llegamos, un día antes había pasado una tormenta muy fuerte, y tiró parte del techo del edificio de donde estábamos, pero a un lado que no se usaba, un árbol, y pues para nosotros cuando llegamos fue algo que no esperábamos, y tuvimos el convivio en ese mismo parque donde estaba el árbol tirado, y las niñas pues, ellas en vez de tomarlo algo como, ¿por qué pasó esto? Ellas se sentaron, tomaron fotos y hicieron un tipo picnic arriba de un árbol gigante que estaba ahí. Y hay fotos de eso, si puede mostrar, de las chicas. Y en ese era el último domingo que estuvimos ahí, y había el convivio, pero para cerrar a alguien. Una foto más solo para mostrar el árbol. Y después al parte clave, ¿no? Ahí está el árbol. Pero las niñas felices en su... en el árbol caído. Sí. Y para cerrar ese día alguien, pues incluso de las que están ahí, una de ellas se bautizó, Musi, se bautizó, y pues era el último domingo en que íbamos a estar ahí. Y eso era como el regalo más grande que Dios nos puede mandar, y algo para recordarnos por qué realmente estamos juntos, la belleza de la familia de Dios, y era una alegría en el momento difícil. Sí, porque mi esposo siempre nos recalcó, diciéndonos una y otra vez, nosotros
somos la iglesia, no es el edificio. Entonces él decía, si Dios quiere que sigamos trabajando juntos como congregación, Dios va a poner los medios, pero si Él quiere que hagamos otra cosa diferente, lo vamos a hacer, no importa, sea donde sea o como sea, vamos a seguir trabajando para Él. Entonces, ese domingo ya nos despedimos y los niños nos preguntaban, ¿dónde nos vamos a reunir el miércoles? Y nosotros decíamos, no, pues no sabemos, primero Dios en línea o en mi casa o como, no sé, vamos a confiar, hay que seguir confiando en Dios, orando a Dios y Él les va a proveer. Y ese domingo por la tarde mi esposo recibió la llamada del hermano Jeff, que le decía que había una junta para el día lunes por la tarde. Entonces, estuvimos pidiendo oraciones, oramos por esta junta, porque algunas iglesias habían tratado de estarnos ayudando para encontrar un lugar. La iglesia de Louis Street también nos estuvo ayudando mucho para encontrar un lugar. Y en esa junta, pues llegó la gran bendición, porque nosotras estábamos en la línea de oración el lunes esperando noticias, ¿recuerdan? Y pues no llegaban las noticias porque era mi esposo quien tenía que llegar y el hermano Jeff y un hermano más, el hermano Edgar. Y terminando la línea de oración, mi esposo llegó y dijo, Dios ha escuchado las oraciones y el poder de la oración es grande, dice. Tenemos un edificio ahora donde reunirnos. Y yo le dije, ¿cuándo empezamos? El domingo. Y me dijo, no, el miércoles. Me dieron llaves. Me dieron llaves, nos dieron el recorrido y ya vamos a empezar ahí, gracias a Dios. Y así fue como vimos también la presencia de Dios en ellos, como tener el deseo de trabajar juntos y de brindar su amor incondicional para trabajar para Dios. Y el martes fui a conocer el edificio y para el martes el letrero estaba en inglés y estaba en español y pues con toda la información. Y pues de esta lección tuvimos, de esto que pasó, que para nosotros en ese momento fue algo fuerte, algo triste, algo que no esperábamos, tuvimos una gran bendición. Como siempre hemos dicho, Dios usa medios para que a veces no son dolorosos y no entendemos, pero tienen un propósito y nosotros no lo sabemos, y este es el propósito que Dios quería, que llegáramos aquí para tener una prueba más de fe, porque fue donde nuestra fe fue probada también y aumentó y hubo más unidad, más amor, más deseos entre todos los hermanos de despertar, porque puede que algunos estábamos así como bien tranquilos, ya pues ya pasó, estamos aquí en el edificio y pues qué bien, pero eso hizo que también despertaran hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante, porque Dios nunca nos abandona, siempre está ahí su presencia para nosotros. Sí, igual en este tiempo, mi esposo estaba dando clases a los niños de las promesas de Dios, y uno de los versículos claves para nosotros en este momento es de 1 de Juan 5:14, ¿quieres leer? Y dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Sí. Y regresando al ejemplo de los israelitas y el nube, y entrando al Nuevo Testamento, sabemos que no para allí el nube, que en la transfiguración con Jesús ellos entraron en la nube. Y también en Hebreos, cuando habla de los testigos en capítulo 12, creo que es, no voy a leer mucho porque estamos tratando de respetar la hora también, pero habla de los nubes de testigos que tenemos. Y esta nube, porque yo he estudiado mucho de números, que realmente es el tiempo en el desierto, y todas las perlas que podemos poner juntas son maravillosas. Y esa experiencia que hemos tenido con nuestros hijos es algo que vamos a estar hablando, como los israelitas han hablado de este tiempo en el desierto y la presencia de Dios que estaban con ellos. Nosotras también vamos a estar hablando a nuestros hijos, hablando de las lecciones que hemos aprendido de la presencia de Dios,
del poder de las oraciones, desde el más chiquito al más grande de nuestra congregación. Ha pedido a sus vecinos, sus amigos, todos los grupos de oración, orar por nosotros, y las congregaciones que nos han apoyado, y también la bendición de aumentar nuestra fe y nuestra unidad. Entonces, muchísimas gracias, hermanas. Espero que fue una bendición para ustedes y algo para animarles. Y gracias por cada uno que ha orado por nuestra conexión y que siguen orando, porque tenemos mucho trabajo y sabemos que Dios nos ha bendecido grandemente y tiene muchos planes para su iglesia. Gracias. Amén. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, María Teresa. Su ejemplo me anima a ver cómo Dios se mueve y trabaja a través de las circunstancias. Y exactamente como están diciendo, podemos conectar nuestras historias con historias que vemos en la Biblia, porque sabemos que Dios, como dijo mi mamá, sus promesas, o sea, están para siempre. Él no cambia. Entonces, lo que vemos en la Biblia, podemos saber que eso es lo que Él va a hacer para nosotros también. Y pudieron ensartar varias perlas para ver la gran historia. Y ahora quiero invitar a las hermanas Inés y Viviana Sosa a darnos otro ejemplo de cómo podemos hacer esto con una experiencia en nuestras vidas. Entonces, Inés y Vivi, adelante, por favor. Hola, buenos días para todas. Estamos muy contentas. Para nosotras es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con todas. Y para mí es un honor poder hablar de la historia de Adrián en frente de tantas personas. Mi oración fue desde un principio que supe que iba a estar invitada para compartir la historia de Adrián, era que no quiero llorar porque quiero compartirle la historia toda condensada en el menor tiempo posible. Si Cinti pudo hablar de la historia de la Biblia en 20 y algo de minutos, yo puedo resumir la de Adrián en 7, 10 minutos. ¿Okay? Bueno, nosotros somos de Venezuela. Yo quedé embarazada de Adrián hace 5 años, tenía yo 33 años. Y estando yo de 24 semanas de embarazo, Adrián fue diagnosticado en mi vientre de una cardiopatía congénita grave llamada transposición de grandes arterias. Esto quiere decir que las arterias que normalmente el corazón tiene, ellas están como una X, y en Adrián estaban en paralelo. Cuando fue diagnosticado, el doctor nos explicó que para poder arreglar esto, el bebé debía nacer en un sitio en donde tuviera todo lo necesario como médicos, equipos, máquinas y medicinas para garantizar la vida del bebé. ¿Por qué? Porque cuando él naciera tenía que practicársele una cirugía en los primeros días de vida, donde esas arterias se desconectan, se cruzan y vuelven y se conectan. Es grave por lo que tiene que pasar el corazón para poder restaurarse. Pero lo bueno, nos dijo él, es que si esta cirugía se lleva a cabo, el bebé tiene un pronóstico de vida positivo. En este momento, cuando nosotros recibimos esa noticia, en el momento fue una de las noticias más fuertes. Fue horrible escuchar esto. Nadie está preparado para recibir una noticia de esta magnitud, que te digan que el bebé que llevas en tu vientre puede que cuando nazca, si no es atendido como debe, no va a sobrevivir. En el momento, para mí, escuchar esa noticia fue algo muy fuerte, muy difícil de manejar, pero ahora yo lo veo como la primera pieza que Dios encajó en este rompecabezas que se llama la historia de Adrián, y ahí fue donde empezó Dios a mostrar su poder. ¿Por qué? Porque esta cardiopatía no es fácil de detectar ni en el vientre, cuando el bebé está en el vientre, aun cuando nacen muchos bebés que tienen esta cardiopatía, no son diagnosticados. Y finalmente, como no es compatible con la vida, el bebé fallece. Esa fue la primera maravilla de Dios, haber contado con un doctor que lo diagnosticara. Luego de allí, fue transmitido este mensaje a la familia directa y a nuestra congregación local. Y empezamos a recibir el amor de Dios a través de las oraciones de personas que conocíamos, de la familia y de la congregación. Rápidamente
esto se fue extendiendo, porque eso es lo que hacemos cuando necesitamos la gracia y misericordia de Dios, pedirle a Él y orarle a Él. Y muchas personas se unieron por Adrián. Gracias a los doctores que en San Cristóbal nos transportamos hasta la capital, donde supuestamente podría brindársele la atención a Adrián en el cardiológico infantil, pero tuvimos otra pieza del rompecabezas donde un doctor, un cardiólogo, que fue contactado y recomendado a través de un familiar de nosotros que Inés contactó, ni las medicinas, ni los equipos que los bebés con esta cardiopatía necesitan para ser atendidos cuando nacen. A través de él había una posibilidad para ser atendido, pero por supuesto necesitábamos el costo de la operación, que tenía que ser recaudado a través de fundaciones y de pedir dinero en moneda extranjera al gobierno. Y eso era prácticamente una tarea de mucho tiempo, y que si la llevábamos a cabo, el tiempo que teníamos no nos iba a dar. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 25 semanas de embarazo. Para volar en un avión no podemos volar ya a las 30 semanas. Si hacíamos esa tarea de empezar a trabajar para recolectar fondos, pudiera que no alcanzáramos a recolectar, y que el gobierno, que lo más probable que él nos dijo fue: a estas alturas, como está la situación en Venezuela, yo no les garantizo que consigan la moneda extranjera para poder salir y operar a Adriana afuera. Yo lo que les sugiero es que busquen por todos los medios para salir de aquí. Tienen que salir y buscar. Él nos habló de Colombia, nos habló República Dominicana, y por supuesto aquí en Estados Unidos, en Miami es uno de los centros especializados, por supuesto aquí en el Centro Médico de Houston. Él fue lo que él nos recomendó. Allí, bueno, yo como madre, ¿cómo me sentía? Yo estaba muy abrumada porque estaba embarazada, tenía mi bebé que sabía que corría un riesgo gravísimo cuando, si lo tenía, no tenía la ayuda necesaria, pero por supuesto siempre apelé al amor y a la misericordia de Dios, y mi oración siempre fue que mi fe acrecentara, y que así como yo lo digo, tengo fe, pudiera ponerlo en práctica, para que mi mente y mi corazón creyeran que Dios iba a solucionar lo que parecía imposible. Salir de Venezuela con un tiempo de 3 semanas, donde no sabíamos dónde llegar, qué iba a pasar, si íbamos a conseguir o no, con una operación que es extremadamente costosa. Nos sugirieron por todas partes que saliéramos. La primera opción fue Colombia. Yo fui con mi esposo a tratar de pasar a Colombia para arreglar papeles, para ver si por Colombia se podía. Y ese día que yo fui con mi esposo y llegamos a la frontera para poder cruzar, estaba completamente trancado el paso y no era manera. Eso fue una semana antes de decidir el próximo paso, que fue Inés, mi suegra, desde un principio contactó a todas las personas que ella conocía dentro y fuera del país para poder ver qué podíamos hacer. Inés tocó las puertas de muchas personas por fuera. Y en esa semana fue decisiva para saber qué íbamos a hacer, porque ya para yo volar estaba mi embarazo muy avanzado. Estaba volando en el límite para poder montarme en un avión, y pudiera que yo, teniendo ya los pasajes comprados, que era un dinero que tampoco teníamos a la mano para salir de Venezuela, en el aeropuerto me dijeran: no puede volar porque usted está avanzada en el embarazo. Sin embargo, de todas las opciones que Inés contactó, tuvimos el ofrecimiento de algunos hermanos y nos dijeron: véngase y aquí vemos cómo hacemos. Inés contactó a nuestros hermanos Cedeño, Cintia Cedeño, que son conocidos de toda la vida de la iglesia de Inés, y pidió ayuda, exponiendo el caso de Adrián. Y ellos muy amorosamente dijeron: aquí estamos, vénganse. No sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo, pero aquí estamos, vénganse.
Ya en este punto, muchas personas estaban orando por Adrián, personas que no me conocían, inclusive a Inés tal vez no la conocían, ni a mi esposo, y empezaron a orar por un bebé que no conocían, un bebé que estaba en mi vientre. ¿Y cómo veo yo esto? Este rompecabezas de Adrián estaba sobre una mesa o sobre una superficie que tenía que ser sustentada por algo. Y esta superficie eran las oraciones para mí. Todas las oraciones de tantas personas que me llegaban a mí, mensajes y por boca que estaban orando por Adrián sin conocernos. Nosotros pudimos volar, pudimos salir de Venezuela, tuvimos un gran contratiempo con mi hijo Liam, que tenía 2 años, casi no pudimos abordar, Liam se enfermó, eso fue tremendo porque no podíamos abordar con Liam así, estaba descompuesto del estómago, estaba devolviendo muchas veces, y ese fue un momento bastante tenso porque de la aerolínea nos dijeron, si el niño continúa así no pueden abordar, ya los pasajes estaban comprados y el tiempo estaba de sobretiempo. Finalmente a Liam lo chequeó un doctor que estaba allí o una enfermera, no recuerdo bien, y le comentamos de la situación, por qué estábamos volando y por qué teníamos que irnos, y recuerdo que ella me dijo, móntense, aborden y vayan. Tomamos la decisión, nos montamos con Liam así, y durante todo el vuelo Liam durmió. Luego de que llegamos, la otra pieza que tenía que encajar en el rompecabezas era que teníamos que pasar por migración, cosa que no es fácil para los venezolanos, pasar por la migración aquí en los Estados Unidos. Y todo fluyó de una manera perfecta. Pasamos, mi embarazo tal vez no se notó. Nunca me preguntaron, el fiscal de migración nunca ni siquiera nos preguntó cuántos meses de embarazo tiene ella. Simplemente, hola, bienvenidos, verificaron las visas, pasen adelante. Ese momento supimos también muchas personas orando para que pudiéramos entrar porque podíamos ser devueltos otra vez, estando con el tiempo en contrarreloj. Nosotros entramos, fuimos acogidos en la ciudad de Miami por unos muy buenos hermanos, el hermano Miguel y María López en la ciudad de Miami, y estando allí queríamos hacer la diligencia en el Hospital Di Mayo en Miami, que el doctor, el cardiólogo que nos vio en Caracas nos había dicho que era posible allí, pero recibimos la gran noticia de Cintia y Julio que nos dijeron, vénganse porque tenemos que llenar planillas para insertarlas en el hospital de niños para empezar a hablar y contactarnos con la fundación del hospital. Abordamos el 31 de octubre desde la ciudad de Miami, perdón, el miércoles, luego de esa semana, el miércoles abordamos y llegamos a Houston, donde Cintia nos recogió, donde Cintia me conoció, porque yo no la conocía, donde yo conocí a Cintia, porque no me conocía, conoció a Liam, y nos abrió sus brazos, a Miguel que sí ya lo había visto, y nos abrió las puertas de su hogar. Desde ese momento, bueno, la historia empieza desde un principio todo se empezó a encaminar, no hubo trabas, todo empezó a fluir desde el primer momento. Solo algunos pequeños sustos, Cintia nos ayudó a contactar a algunos hospitales a la misma vez que se iba agilizando lo de los papeles con la fundación en el hospital de niños, aquí en el centro médico de la ciudad de Houston, que es por excelencia el hospital donde tratan a los niños con cardiopatías de este tipo. Pero no sabíamos, simplemente estábamos averiguando, tocamos la puerta de un par de hospitales, Cintia nos ayudó, pero no me recibían porque yo estaba avanzada en mi embarazo y por la complejidad de la situación de Adrián no nos recibieron. Una muy buena amiga y hermana de Cintia, de la Iglesia de Cristo, fue contactada por ellos, por Julio y Cintia. A su vez, ella tenía un familiar que trabajaba en el hospital. Y les digo esto, hermanas, porque muchas veces uno trata de contar una historia así y pareciera que fuese algo simple, que llegamos y nos atendieron. Pero este rompecabezas fue formado por muchas personas. Hasta ahorita lo que les he contado son algunos y se me están escapando.
se me están escapando personas y tal vez se me están escapando situaciones. Pero les comento esto, lo de esta hermanita, amiga, Carrie Schaefer, amiga de Cynthia, porque esto fue así como quien dice, él que le dijo a ella que tenía un amigo, que tenía un contacto. Los planes de Dios son perfectos. En ese preciso momento, Carrie tenía a un familiar que trabajaba en el hospital, en ese preciso momento, y pudo contactarse con esa persona que pudo poner el caso de Adrián en la mesa directiva. Esto llegó a oídos de primera mano a la fundación del hospital y estuvimos esperando alrededor de 2 semanas por esta información. Mientras tanto, estábamos esperando. Yo tuve mis momentos de debilidad y yo decía, yo tengo fe, yo confío en Dios, y como les digo, hermanas, decirlo es fácil, pero que tu mente y tu corazón crean eso cuando tienes una situación de un peligro latente que puede ser de vida o muerte, no es nada fácil. Yo tenía a mi hijito de 2 años, estaba donde Cynthia y Julio, mi cabeza no estaba. Hay muchas cosas, muchos detalles que yo le pregunto a Inés, que le pregunto a Miguel, que le pregunto a Cynthia y a Julio, que le pregunto a mi mamá, porque hay muchos detalles que se me escaparon. Mi cabeza estaba lidiando con muchas cosas a la vez. Sin embargo, bueno, estaba rodeada de tanto amor, de tanto apoyo. Y a las 2 semanas recibimos la llamada, estando en casa de Cynthia, para decirnos que milagrosamente el caso de Adrián fue admitido y iba a ser procesado para que la fundación se hiciera cargo en su mayoría del costo de la cirugía de Adrián. Aparte de eso, recibimos muchas donaciones de hermanos de la iglesia aquí y en diferentes partes del mundo, sin que me conocieran a mí, sin que conocieran a Adrián. Pero es el amor de Cristo, el amor de Dios. Perdón, yo dije que no iba a llorar. Y finalmente se llegó el día. Yo fui admitida en el hospital, en el mejor lugar para que el niño llegara. Y cuando digo el mejor lugar, lo digo con toda la humildad del mundo, porque nosotros salimos de un país donde muchos niños como Adrián, que estaban como él, estaban en listas de espera para ser atendidos en un cardiológico que no funcionaba. Y Dios nos sacó con su mano de Venezuela, donde tal vez Adrián no iba a poder vivir, y nos atendió aquí en el mejor lugar. Adrián nació un 14 de diciembre, fue atendido por las mejores manos. Mi parto fue atendido por una doctora que lo sacó de mi vientre y muchos doctores alrededor cuidando de él. Le costó respirar y su primer respiro duró tiempo. Y yo lo único que hacía era orarle en ese momento y decirle a Dios, Él va a respirar, Él va a respirar. Adrián tuvo su primera gota de oxígeno, fue llevado a cuidados intensivos en ese lugar, en ese hospital tan grande, atendido de primera mano, con los mejores especialistas, con la medicina que el cardiólogo nos dijo en Caracas, esto aquí no existe. Y aquí fue atendido con todo lo que necesitaba y más. Adrián necesitaba ser operado en los primeros días de vida, en los primeros 10 días. ¿Esto qué pasa? Los doctores lo hacen porque muchos niños que nacen con este tipo de cardiopatías nacen débiles, muy delgados y necesitan ser estabilizados y ganar peso en esos días. Adrián nació de 3,700 kilos, con muy buen peso, y era difícil ver a Adrián y aceptar y pensar que pasaba algo con él, porque se veía bien, se veía perfecto. Pero a medida que fueron pasando los días, sí pudimos notar que él ya empezó a padecer lo que pasaba con su corazón. ¿Qué pasa? Cuando las arterias están traspuestas, la arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre oxigenada al resto del cuerpo, estaba conectada de nuevo al corazón, y la sangre oxigenada circulaba entre los pulmones y el corazón y no salía al resto del cuerpo.
Estando en mi vientre, Adrián era oxigenado por mi sangre. Una vez que nació, a medida que pasaron los días, ya Adrián no estaba teniendo sangre oxigenada en su cuerpo y empezamos a notar que él empezó a sufrir, su oxigenación no era 100% para alimentar su cuerpo, para alimentar sus órganos. Empezó a tornarse azulita su piel, empezó ya a tener dificultad para respirar y empezó a inflamarse mucho. Nosotros estábamos en el hospital y los doctores nos decían en cuidados intensivos, de donde no me despegué desde el primer momento, después de mi cesárea, yo iba, bajaba y ahí estaba. Yo me acuerdo que las enfermeras y los doctores me decían, señora, váyase a descansar. Y habían muchos bebés solos que estaban siendo atendidos solamente por las enfermeras. Y yo estaba ahí, al lado de Adrián, no me despegaba porque él estaba conectado con muchos cables. Él tenía que tener alimentación por sonda por el ombligo. Yo no le pude dar de mamar como fue con Liam, que le di 2 años, y yo estaba ahí pegada con él y pude ver cómo él fue agravándose a medida que pasaban los días. Tal vez esos días fueron la parte más difícil porque el ver que ya él no estaba en mi vientre, estábamos viendo lo que estaba pasando con él y lo veíamos que cada vez empeoraba más. Y los doctores nos decían, él va a ser atendido y lo vamos a operar, pero para nosotros era difícil entender eso y decíamos, pero si él se está agravando, ¿por qué no lo operan? Otra pieza maestra que Dios puso en ese rompecabezas sostenida por tantas oraciones fue que el doctor que fue designado para Adrián, que también es un excelente doctor, estaba fuera del país. Esto cayó para Nochebuena. Él estaba fuera, me supongo que por las festividades, y él no podía llegar ya para la situación de Adrián, no podía llegar. Y nuestra gran sorpresa fue que para la Nochebuena, en 25 aquí, estando compartiendo con nuestros hermanos, nos llegó la noticia de que ya Adrián iba a ser intervenido el día 26 de diciembre, el lunes, teníamos que ir, pero nuestra mayor sorpresa fue que Adrián iba a ser intervenido por el jefe de cirugía cardiovascular del hospital. Nosotros no teníamos ni idea de quién era él. Nosotros simplemente queríamos que un doctor que supiera hacer ese arreglo lo atendiera. Y nos dijeron, nosotros ignorantes de esta situación, nos dijeron, el doctor Fraser, Charles Fraser, lo va a atender. Y nosotros, qué bueno, Adrián lo van a operar. Muy gozosos. Dimos gracias a Dios, igual que cuando lo hicimos, cuando recibimos la noticia de que la fundación iba a atender el caso de Adrián esa vez. Cintia, Miguel y yo pusimos rodilla en suelo y adoramos a Dios y le dimos tantas gracias, al igual que ese domingo que supimos, el gozo de todos los hermanos y las personas que estábamos ahí fue muy grande. Cuando llegamos, eso fue el lunes, tal vez fue que nos enteramos que iba a ser el doctor Fraser. El mismo lunes. El mismo 25 El mismo 25 nos dijeron y nos pusieron al tanto de que era el doctor Charles Fraser, que es el jefe, en ese momento era el jefe de cirugía cardiovascular del hospital, que era catalogado para el momento como el mejor doctor a nivel mundial que realizaba estas operaciones y que la había realizado no sé cuántas veces en su vida alrededor del mundo. Finalmente, el lunes nos trasladamos al centro médico en el hospital de niños y llegamos alrededor de las 5:30 de la mañana para entregar a Adrián al quirófano para que fuera reparado su corazón. Allí nos explicaron con detalle como protocolo, porque tienen que hacerlo así, con detalle, todo lo que iba a pasar en el corazón de Adrián. Para nosotros que somos personas que no conocemos todo esto y que era mi bebé, nos explicaron que cómo lo iban a poner, cómo lo iban a sedar, cómo iba a ser abierto, que iban a detener su corazón para poder desconectar las arterias, que iba a ser alimentado por una máquina que iba a sustituir su corazón. Todo esto con detalle. Ahí estaba mi suegra, estaba mi esposo, estaba mi hermano Roberto Miranda y y Julio, por supuesto,
todos en llanto, y recuerdo que la enfermera nos decía, conjunto con los doctores, perdonen que seamos tan explícitos en todo lo que estamos diciendo, pero es protocolo y tienen que saberlo. Y en ese momento yo me sentí, yo decía, Diosito, perdóname, yo confío en ti, pero lo que más queríamos era que Adrián fuese operado, pero el entregarlo para que pasara por esto era en ese momento algo muy difícil. Finalmente, Adrián fue ingresado a pabellón, a cirugía, alrededor de las 7 de la mañana, 8. Adrián fue intervenido alrededor de duró la operación unas 6, 4, no, 6, 8 horas. Era 9 y duró 7:30. Alrededor de 9 horas iba a durar la operación y duró menos, duró por lo menos 3 horas menos. Cada cierto tiempo bajaban del quirófano a darnos los updates, lo que iba pasando con Adrián, y la enfermera que bajaba a darnos las nuevas de lo que estaba pasando era una enfermera con una sonrisa de aquí a aquí. Era como que Dios estaba reflejado ahí. Cada vez bajaba para decirnos, Adrián ya está abierto, ya están trabajando en su corazón, está todo bien. Así por el estilo bajó como 4 veces, hasta que finalmente bajó el doctor Charles Fraser con su frente marcada, porque ellos utilizan luz y unos lentes que son como lupas para trabajar en ese chiquitito corazón, y nos dijo, hoy fue un muy buen día para trabajar en este corazón. Nos encontramos con un par de sorpresas, aparte de su transposición tenía un par de soplos. Dijo, nada difícil, lo arreglamos, desconectamos las arterias principales, las pusimos como van. Las coronarias también. Y normalmente en esta operación el bebé queda abierto con su tórax expuesto para evaluarlo en las horas posteriores o tal vez días. Y el doctor dijo, el bebé está cerrado, está perfecto. Y ya su corazón está trabajando como tiene que trabajar. Gloria a Dios, yo pude hoy compartir con ustedes la historia de Adrián para darle alabanza a él. Desde que supimos de esto y Adrián fue atendido de esa manera, pudimos salir de Venezuela, fue arreglado su corazón. Yo dije, yo voy a contar la historia de Adrián para dar alabanza y gloria a Dios, porque sin él nada de esto hubiese sido posible. Él utilizó muchas personas y muchas oraciones fueron elevadas a Dios para que Adrián pudiera lograrlo. Y Adrián hoy ya tiene 5 años, el lunes tuvo su consulta anual y su corazón está perfecto. Tiene un par de fugas en las arterias, pero que es normal en estas operaciones. Adrián es un niño normal, muy inteligente, se desenvuelve bien, es un niño normal. Y yo solamente puedo darle gracias y gloria a Dios por esto, a los hermanos que nos apoyaron desde un principio, desde Venezuela, para salir de Venezuela y estando aquí en Houston. Espero que haya podido transmitir esta historia para mostrar las maravillas de Dios y cómo Él actúa cuando nuestro corazón se entrega a Él, cuando oramos creyendo que lo que estamos pidiendo va a ser cierto. Yo me aferré a 2 artículos que me permito aquí leerles, 2 versículos que fueron mis muletas en los momentos más, siempre, pero en los momentos más difíciles. Yo me aferré a Lucas 17:6, cuando los discípulos pidieron a Jesús que les aumentara su fe. ¿Qué les respondió Jesús a ellos? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sicómoro es un árbol. Para nosotros eso es algo imposible, pero es porque no tenemos ni siquiera una fe tan chiquitita como un grano de mostaza. Y en Marcos 11:22 nos dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, Muchas hermana. gracias por Ay, el qué espacio. bendición. Ay, perdón. Qué bendición poder escuchar las maravillas de Dios y hasta esos versículos que te han apoyado tanto. Y Inés, yo sé que tú tienes la perspectiva de abuela también para impartir y vamos a ver si Viviana tiene una foto por ahí que nos puede enseñar, porque después de tantas lágrimas que todas hemos llorado, queremos regocijarnos tanto también en cómo está Adriana ahorita. Mira, está revisando el corazón de la doctora. Si me das chance, mientras Inés comienza su exposición, Ok. lo voy a traer un momento. Pero Inés, así, si me dan un momentico, porque queremos respetar a las que se tienen que ir por una u otra razón, pero quienes se pueden quedar, y vamos a seguir grabando también, quienes se pueden quedar para escuchar más de las maravillas de Dios y más de la historia desde la perspectiva de la abuela, por favor quédense y lo vamos a seguir grabando, pero para quienes se tienen que ir respetamos su tiempo y tampoco queremos obligar así. Entonces entendemos eso y si nos regalen un tiempito más, eso es lo que vamos a hacer. Y después Amanda cerrará todo así con las buenas perlas y Brenda tendrá algunos anuncios también. Pero si se tiene que ir, después pueden ver la grabación. Ok. Ya tengo permiso para hablar. Ok. Buenos días a todas. Es una bendición muy grande y un privilegio estar con ustedes. Y así como es, comencé mal. Comencé mal. Ya tengo un nudo en la garganta. Así como es un privilegio haber vivido esta historia de Abraham, de Adrián como familia y haber visto las maravillas de Dios. Bueno, yo creo que ya Viviana pues habló de todos los detalles y quiero decirles que en primer momento cuando me enteré, lo primero que hice fue estar incrédula. Nunca pensé que era tan grave, siempre pensé que era algo que podíamos arreglar en San Cristóbal y que podíamos arreglar con nuestros recursos. Cuando ellos fueron a Caracas, como les contó Viviana, caí en cuenta de la realidad y me di cuenta que era muy grave, que era real, que nos estaba pasando a nosotros como familia y que era algo que no podíamos resolver nosotros, escapaba de nuestra capacidad y que solamente Dios lo podía solucionar. Entonces, inmediatamente vino a mi mente las promesas de Mateo 21, 22 y de Juan 14, 13, inmediatamente donde dice que todo lo que pidamos creyendo en oración nos será dado. Y donde el Señor dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre os será dado para que el Padre sea glorificado. Bueno, eso fue lo que recordé. Aprendí lo que era el significado de orar sin cesar. Estaba orando en el baño, estaba orando cuando cocinaba, cuando hacía una diligencia, cuando esperaba en el banco, cuando siempre que alguien iba de visita a mi casa había que hablar de Adrián, terminamos de rodillas orando. Cuando iba a casa de alguien, inclusive pedía prestado el baño, estábamos hablando de Adrián, pedía prestado el baño y allí en un baño ajeno que mucha gente no sabe, estaba de rodillas orando. El baño de huéspedes de mi casa, que está en el primer piso, se convirtió en mi cuarto de lucha en oración, porque era lo que tenía más inmediato. Pero en la madrugada, cuando me despertaba, al desayunar, después de desayunar, antes de almorzar, en cualquier actividad estaba orando. Y cobró mucho sentido para mí lo que es orar sin cesar. Luego hice lo que hizo Esther.
cuando estaba en peligro inminente de que podía morir al presentarse ante el rey, que ella pidió al pueblo judío que ayunara, y ella con sus doncellas lo hizo para que Dios guiara todo, y eso fue lo que hice con los hermanos de la iglesia. Pedimos oración, era lo único que podíamos hacer, era lo único que sabíamos hacer, y era una promesa del Señor, y la palabra de Dios es verdad, y nuestro Dios es poderoso y verdadero. Mucha gente en la congregación estaba orando, así como lo dijo Viviana. Pronto las solicitudes por oración se multiplicaron y se multiplicaron, gente que no conocíamos dentro del país, fuera del país, y había un ejército orando por Adrián y por la solución. Aprendí a orar como Ana. Entendí lo que era derramar el espíritu en oración y en clamor. Entendí lo que sintió Ana cuando oraba a Dios. Y me aferré a las promesas en gran manera, y sobre todo pedía mucho que el Señor cuidara a Viviana y la mantuviera tranquila, porque necesitábamos que ella estuviera tranquila y no desmayara. Y el Señor usó a Liam como para confortarla, y nosotros la veíamos muy ocupada con Liam, muy entregada a Liam, muy absorta en Liam, y sabemos que Dios estaba usando a Liam para consolarla, tranquilizarla y darle, en medio de esta situación tan difícil, la paz que ella necesitaba. Un día recibo una llamada de una hermana, Carolina, que vive acá en Houston, y se entera porque me llamó para saludarme simplemente, y le comunico lo que estaba pasando. Y ella me dice: Inés, ¿hablaste con Julio? Y yo le digo: no, Carolina, no, he hablado con los hermanos de aquí, en San Cristóbal, pero no, la verdad tengo la cabeza así tan grande que no lo he llamado. Y me dijo, siempre recuerdo eso, me dijo: llama a Julio para que ellos oren, y él siempre sabe lo que hay que hacer. Entonces, 2 o 3 días más tarde llamo a Julio, le digo: mira, Julio, te estoy llamando por esto, le cuento que necesitamos ayuda en oración. Y justo recibe la noticia de que Gigi, la abuelita de Amanda, la abuelita de Cintia, se había caído y la estaban llevando al hospital. Y Julio me dice: bueno, te tengo que dejar y ora conmigo. Oramos. Yo sabía que iban a estar orando en Northwest, que muchos hermanos, los cedeños, los Miranda y muchos hermanos más iban a estar orando. Y un día recibí la llamada de Julio en un lugar donde no había señal. Y él me dice: mira, estaba hablando con Miguel, se cayó la llamada, pero quería estar segura de que el mensaje le llega a Miguel. Nosotros no sabemos, nunca habíamos escuchado sobre esa enfermedad, no conocemos nada sobre ese diagnóstico que tiene Adrián. No tenemos idea cómo se va a resolver, pero lo que sí estamos seguros es que Dios sí sabe cómo resolverlo. Y por tanto, Cintia y yo decidimos que queremos que Miguel, Viviana y el bebé estén aquí, porque si Dios va a hacer algo, pensamos que lo va a hacer en esta ciudad, que es como la capital de la cardiología en los Estados Unidos. Entonces queremos que estén aquí. Bueno, ya como Viviana les dijo, finalmente ellos llegan a los Estados Unidos y llegan a casa de Cintia y Julio. Y mientras tanto, pues yo en todo este tiempo hay una hermana, hay 2 eventos bien importantes que me fortalecieron y me aferré, me seguí aferrando a más promesas que están en la Biblia. Una hermana me dice: mira, Inés, yo sé que el Señor está seguro de que ustedes pueden resistir esta prueba. Y yo no había pensado en eso nunca.
Y enseguida saltó a mi mente cuando ella me dice, el Señor está seguro que ustedes pueden resistir esta prueba. Enseguida pensé en 1 Corintios 10:12 y lo adapté a la prueba, que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y yo lo adapté a la prueba y yo dije, Señor, sé y estoy segura que no nos va a venir una prueba que no sea humana. Y sé que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Y sé también que con la prueba darás la salida. Esto yo lo repetía constantemente. Lo decía en la oración. Me convencí de que era así y de que el Señor iba a estar allí sosteniéndolo. Y también había leído el primer libro de Michelle, Humano y Santo. Y me consolaba mucho la historia de Michelle y fue de gran ánimo para mí. Y adopté también como mío Isaías 41:10 y lo repetía constantemente. Y siempre decía, no temeré, porque cuando venía ese susto, que es normal, ese miedo de lo por venir, siempre decía, no temeré. No temeré porque tú estarás conmigo. No desmayaré porque tú eres mi Dios. Y eso es cierto y tú no mientes. Y tú nos fortalecerás y nos ayudarás y nos sostendrás con tu mano derecha victoriosa. Y siempre, quizás nunca se lo he dicho a Michelle, pero siempre ese versículo cobró una importancia muy grande para mí. En ese momento. Yo tampoco quería llorar. Pero de verdad que soy muy, muy sensible con el tema. Y después de viaje, pues más sensible aún. Entonces, esos son textos que tuvieron gran impacto en mi vida, gran impacto en ese momento. Y palpé espiritualmente lo que significa la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo pude sentir en mi vida, lo pude palpar y saber que a nosotros nos corresponde obedecer, aumentar nuestra fe y agradecer. Y lo imposible solamente lo hace Dios. Él es el único que hace posible lo imposible. Así que, hermanas, después de este proceso, mi fe fue redefinida, pero también fue refinada. Y el agradecimiento cobró otro sentido con mayor fuerza y mayor importancia después de esto. Entonces, bueno, ya creo que estamos sobre tiempo. Una bendición muy grande y un agradecimiento de nuevo muy grande a todas las que sé que estuvieron orando. Las que están aquí, muchas de las que están aquí y muchas que no están aquí. Muchas y muchos. Entonces, bueno, el Señor siempre es bueno. Muéstrale, Adrián, que está ahí. Aquí les tenemos, Adri, ven. Ven, Adrián. Adri, mira, Ven, aquí está la tía Cinti. ¿Te quieres saludar? Y Amanda, que te quieren saludar. Mira, Amanda, te quiere decir. Mira, hola. mira. Hola. A ver. Hola. Mira, Amanda, Hola, te Adrián, saluda saluda. Amanda, mira Amanda. Hola, Adrián. Hola. Acércate para que saludes a Amanda. Ella no te ve. ¿Cómo estás? Saluda a Amanda y a la tía Cinti que están ahí. Y a todas las hermanitas. Y a que están todas ahí. las hermanas, mira. Hola. Diles hola. Ajá. Bueno, aquí tienen a Hola. Adrián y a Liam, su hermanito mayor. Bendiciones, hermanas, y muchas gracias por su tiempo y por su paciencia y por la confianza. Amén. Muchísimas gracias, Inés y Vivi, por compartir esa historia con nosotros. Me encanta oír historias que sabemos que, como dice nuestro tema del Ministerio de Hermana Rosa de Hierro este año, son Dios historias, que sabemos que no es una palabra real, o Dios historias, o historias de Dios.
Y oro que cada una de nosotros podemos empezar a practicar cómo ver la gran historia en nuestras vidas y el gran Dios a quien servimos. Porque esta es una práctica, no es algo que muchas veces viene naturalmente. Muchas veces solo podemos ver la pequeña historia o lo que está pasando en este momento, o quizás solo podemos ver una de estas perlas. Pero cuando podemos ver la gran historia, cuando podemos ver la cadena de perlas y cómo todas se conectan juntas, ahora sí entendemos las cosas un poco mejor. Y para terminar nuestro tiempo hoy, quiero que vayamos otra vez al buen pastor. Y leímos las palabras de Jesús cuando anunció que Él es el buen pastor. También leímos la profecía de Ezequiel, en donde Dios reveló a su gente que Él en algún día iba a venir como el buen pastor. Y ahora, como nuestras hermanas compartieron sus experiencias personales, quiero insertar una perla más de la escritura. Y es un salmo escrito por uno de los reyes de Israel. Y es un ejemplo de una perspectiva y experiencia personal. Y ensarta hermosamente con los pasajes que leímos en Juan 10 y en Ezequiel 34. Y quizás algunos de ustedes ya conocen este salmo, es el Salmo 23. Pero aquí David se está sometiendo a Dios como su pastor. Reconoce a Dios como su pastor y habla de lo que Dios es para él. Y este pasaje es uno de los pasajes más conocidos en la Escritura, que solo, como hemos hablado, solamente este pasaje es una perla bella. Podemos abrir la Biblia y leer solo el Salmo 23 y vamos a salir animadas y bendecidas. Pero esta mañana lo vamos a leer con ojos nuevos y lo vamos a ensartar con las otras perlas de lo que hemos hablado. Entonces, si tienen tu Biblia, vamos a estar en el Salmo 23 y lo voy a poner aquí en la pantalla. Y abuela, por favor, si puedes leer este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Mientras que escuchaste ese salmo esta mañana, ¿te sientes diferente? ¿Puedes ver ahora la belleza y la profundidad de esta canción de David más que antes? Y ahora vemos un panorama, una historia más grande que antes no veíamos. Y esto no sería un taller sin tarea. Entonces, aquí te lo doy. Ok, aquí tienes tu tarea. Esta semana, lee los capítulos enteros de Ezequiel 34, de Juan 10 y de Salmos 23 y continúa ensartando las perlas de estos pasajes. Y después, escribe tu historia, una experiencia personal para conectarla con estos pasajes como conectamos las perlas. Piensa en Dios, piensa en cómo Dios es tu buen pastor. Y quizás vas a escribir una canción o salmo o poema como escribió David, o una oración, o un dibujo, o una historia específica como compartieron nuestras hermanas hoy. Pero siempre recuerda que Dios está en cada una de nuestras historias. Que Dios las bendiga. Muchas gracias, hermanos. Amén.